Hey, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Miguel Ángel Mosquera y bienvenidos a Raíces de Cambio, un podcast sobre el racismo y diálogos para una sociedad inclusiva. El temario estará centrado en el racismo, un tema de alta relevancia ya que es una forma de discriminación que afecta a millones de personas y a la sociedad en general. Y para comprender mejor este podcast debemos entender cada uno de los conceptos que se relacionan con el racismo. Para ello destacamos y traemos a colación las definiciones del conocido antropólogo colombiano Eduardo Restrepo, que nos explica que cuando nos referimos a discriminación hacemos referencia a la clasificación de un individuo o colectividad como diferente, distinguiéndolo de otros. A su vez, esta se da acompañada por una creencia asociada a esta distinción, creencia establecida de antemano, claro, ya sea por estereotipos o prejuicios. Ahora bien, explica Restrepo que este proceso ocurre en un plano doble, en el que su primera etapa se le denomina diferenciación y posterior a esta ocurre la exclusión. En el plano de la diferenciación se ejerce un aspecto ideacional por estereotipos, para luego ejercer el aspecto comportamental y en conjunto con prejuicios abarca rechazos, comportamientos injustos, actos inmorales, entre otros. Ahora bien, para comprender el racismo debemos entender primero la raza, el origen de su concepto. Para ello debemos remontarnos a su punto de origen, la época del colonialismo, pues los europeos utilizaron este término para explicar la diversidad humana, pero a su vez para crear un sistema de clasificación que justificara el sentido de la diferencia, tanto fenotípica como cultural en el marco del encuentro colonial. Un claro ejemplo de este fue el sistema de castas que clasificaba a las personas por su linaje, progenitores y su lugar en la sociedad. Este hecho refleja un claro pensamiento racial, debido a que asumía que las características físicas y comportamentales de un individuo o colectivo determinaban su posición en una jerarquía social. Y no solo en esa época, más adelante en el siglo XIX se trató de concebir científicamente la raza y justificar pensamientos raciales por medio de pseudociencia y teorías raciales. Pero sabemos hoy en día que las ideas sobre la raza no fueron objetivas, pues la clasificación y caracterización racial fue desarrollada desde una mirada muy particular, la de la sociedad blanca europea, en un contexto colonial. De esta manera, la raza siempre fue el producto de una jerarquía social y sirvió para reproducirla. Por ejemplo, desde la mirada europea, la raza blanca se asociaba a ideas de alta cultura, civilización, mientras que lo negro tenía connotaciones negativas o de menor valor social, asociándose con la destreza física o el comportamiento animal. Es así como la raza no es un hecho biológico, es una idea sobre la diversidad humana que asume que hay una naturaleza biológica compartida en los grupos humanos que se expresa en ciertos rasgos físicos y determina su comportamiento, su forma de relacionar, su corporeidad, su moralidad e incluso sus capacidades intelectuales. En la actualidad existen muchas manifestaciones de un pensamiento racial. Esto ocurre como por ejemplo cuando se cree que las personas con características físicas asociadas a lo negro se comportan o piensan de ciertas maneras, porque esa es su naturaleza biológica. Las ciencias sociales nos han permitido también entender que los tipos raciales no son clasificaciones universales, sino una construcción social que depende del lugar, el momento histórico y el contexto social. Este carácter variable se evidencia claramente cuando comparamos las clasificaciones raciales entre Estados Unidos y América Latina. Ahora bien, con todo eso podemos entender el racismo como un sistema estructural e histórico que crea, sostiene y normaliza la desigualdad social racionalizada. Las políticas públicas, las prácticas institucionales, las representaciones culturales y otras normas sociales, todas contribuyen a sostener y perpetuar el racismo. Veamos el caso de la población afrocolombiana, un sector de la población desproporcionalmente afectado por fenómenos como la pobreza, la mortalidad infantil y el desplazamiento forzado. Estos datos reflejan claramente cómo en Colombia el racismo no es solamente una cuestión de discriminación individual, sino un sistema que se entrega a la estructura de la sociedad para producir y reproducir este tipo de desigualdades. Mientras que el racismo es un sistema, la discriminación racial es la manera como se expresa el racismo a nivel de las relaciones entre individuos. La discriminación entonces tiene que ver con las creencias, prejuicios, actitudes y acciones concretas que ejercen ciertos individuos frente a otros. La forma más evidente de discriminación es la exclusión, el rechazo o el trato desigual a individuos con base en una percibida pertenencia a un grupo racial. La discriminación también se expresa en estereotipos que tienen connotaciones negativas o que se usan para interiorizar a ciertos grupos racionalizados. En las sociedades latinoamericanas como la expresión de malicia indígena, en la cual desde una mirada lejana y desconfiada se asocia
a los pueblos indígenas con la tradición o con lo culto. También la expresión trabajando como negro, en la cual se naturaliza la relación entre la gente afrodescendiente y el trabajo físico. Ahora bien, en cuanto a las afectaciones individuales que pueden sufrir las personas discriminadas racialmente, podemos encontrar daños a la salud mental, dado que la exposición a la discriminación, prejuicios y los estereotipos pueden generar sentimientos de marginalización, baja autoestima, ansiedad y depresión. Otro aspecto es el de las oportunidades económicas expresados en los malos tratos en puestos de trabajo, la falta de acceso a empleos de calidad, la segregación ocupacional y los salarios más bajos. Su calidad de vida también se ve afectada por las dificultades para acceder a una vivienda adecuada, atención médica equitativa, la limitación al acceso al servicio y recursos básicos. Todas estas afectaciones son ejemplos de cómo el racismo puede afectar la seguridad personal y la sensación de pertenencia en la sociedad y cómo puede obstaculizar el progreso económico de las personas racializadas y perpetuar la desigualdad. Y para evidenciar y entender cómo opera este fenómeno social, traemos los siguientes ejemplos. Ay, pobrecito. Y el simio ese que porque puso 1.000.000 de votos se considera la berraca del paseo. Pobre simio. Los simios gobernando. Con ese simio, ¿a quién te refieres? A Francia Márquez. En este primer ejemplo se logra observar un claro comportamiento de rechazo y repudio por parte de la ciudadana en contra de la vicepresidenta Francia Márquez, en la que se refiere a ella como un animal. Otro ejemplo claro es el que vemos en pantalla y también lamentablemente en contra de la vicepresidenta, pero esta vez por parte de la reconocida cantante Marvel, quien a través de Twitter se refirió a Francia como King Kong. Estos dos ejemplos reflejan un marcado pensamiento racista en los agresores que asocian de forma despectiva y consideran que por los rasgos físicos y el color de piel de una persona puede relacionarla inclusive con un animal. Este hecho generó un daño al respeto y la dignidad de la vicepresidenta, pues este tipo de comentarios puede llevar a pensar no solo a la víctima sino a la sociedad en que a pesar de que legalmente tengas el derecho y la libertad de tener una participación activa política, tu tono de piel va a ser un limitante. Sin embargo, cabe destacar que estos casos no fueron pasados por alto y se le realizó una debida investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación y no solo en el ámbito legal, también a través de las redes sociales se evidenció el reconocimiento ante estos casos. Finalmente, destacamos el comportamiento y la asertiva respuesta de la vicepresidenta, que en lugar de responder de forma ofensiva, invitó al cambio y al respeto. Y también ejerció su derecho de demanda para que no se repitan y se pasen por alto estos lamentables hechos. Finalmente, y para también entender que no es una problemática que afecta únicamente a personas reconocidas, traemos el testimonio de un compañero el cual nos cuenta que vivió un día en Halloween. Él se disfrazó del personaje Sportacus de la serie Lazy Town. En su colegio, en el barrio, en su hogar, recibió comentarios y preguntas ofensivas e incómodas con relación a su color de piel, ya que el personaje originalmente es de color blanco. Los comentarios iban desde algunos que parecían ser inofensivos hasta unos más evidentes. Por ejemplo, ¿ese personaje no era blanco? Estos comentarios provocaron en él un conflicto consigo mismo, preguntándose si por su color de piel no podría hacer cosas que quería realizar a lo largo de su vida, además de sentirse excluido y rechazado en el momento por dichos comentarios. Y es por estos casos que le sucedieron a la vicepresidenta, a nuestro compañero, y que no solo ocurren en Colombia, sino también alrededor del mundo, que es importante combatir esta problemática, tomando acciones concretas en diversos aspectos como la educación, concientizando, promoviendo la igualdad en el empleo, ejerciendo una participación cívica, apoyando a las víctimas y en la atención a los prejuicios y estereotipos, y específicamente promoviendo la importancia del respeto hacia la diversidad, reconociendo que somos una sociedad pluralista, estableciendo políticas y prácticas de contratación equitativas que valoren el talento y la capacidad en lugar de la raza, así como también dejar de lado esas ideas erróneas que se han transmitido de generación en generación y promover en lugar de una representación positiva. Por último, brindar apoyo y recursos a las personas que experimenten esta discriminación, recordando que existen organizaciones en defensa y protección de los derechos humanos como Race y Equality y los recursos legales como la acción de tutela o las denuncias ante la Fiscalía. Bueno, oyentes, desde Raíces de Cambio nos despedimos y les agradecemos a todos por su atención, no sin antes recordarles que la diversidad es nuestra mayor fortaleza. Cada persona con su origen, cultura y experiencias únicas aportan una perspectiva valiosa al tejido de nuestra sociedad.
apreciemos y valoremos nuestras diferencias, porque nos enriquecen como seres humanos. Unidos contra el racismo, podemos construir un mundo donde cada persona sea valorada y respetada por su carácter y no por su raza. Bye bye.